En esta ocasión me acompaña la doctora Daisy Enríquez, quien es otorrinolaringóloga del Hospital Lenín Fonseca. Con ella vamos a estar conversando sobre la sinusitis, cuáles son las causas, los síntomas, las complicaciones y la atención que se le brinda a esta enfermedad. Buenas tardes, doctora, bienvenida a este programa. Buenas tardes, Vanessa, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctora. Para iniciar, ¿qué es la sinusitis? Bueno, la sinusitis involucra una inflamación de los senos paranasales. Nosotros en nuestra cara está formada por senos paranasales. Estos senos son cavidades que están llenas de aire. Tenemos los senos frontales, tenemos senos etmoidales, tenemos senos maxilares, tenemos senos esfenoidales. En estas estructuras están llenas de aire. Normalmente fluye moco, pero es un moco que entra y que debería de salir pues, por sus orificios normales de drenaje. El término sinusitis involucra una inflamación de estas áreas. Entonces, lo que está sucediendo es que hay un bloqueo en el drenaje. Por eso, ahora el término adecuado para hablar de esto es rinosinusitis. Porque lo que está sucediendo es que el orificio de drenaje es lo que está obstruido y el orificio de drenaje está siendo en la nariz. Por eso se involucra ya ahora el término rinosinusitis. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad o los síntomas que pueden dar? Las causas están dadas desde alérgicos, virales, bacterianas y por hongos. Incluye una amplia gama de situaciones que nos puede predisponer a que se obstruya el orificio de drenaje de estos senos. ¿Cuáles son los primeros signos o síntomas que puede presentar un paciente? Lo primero, como hablamos de rinosinusitis, lo primero es obstrucción nasal. Se obstruye las fosas nasales y hay una inflamación en esta área. Entonces el paciente se queja de que está tapada su nariz. Luego, cuando ya hay acúmulo de moco en los senos, que como expliqué al principio, en esta área es lo que fluye moco, pero debería de salir. Al no salir, se está acumulando. Al acumularse, entonces ya comienza a dar sintomatologías, como si son los senos frontales, por ejemplo, que están llenos de moco, comienzan a dar dolores de cabeza o cefaleas. Dolores en la cara también, como estamos viendo en las imágenes. En la imagen donde se observa de que hay moco, donde dice sinusitis, es donde hay inflamación y está lleno de secreciones, entonces ahí hay dolor de la hemicara. También hay salida de moco o rinorrea, que es lo que nosotros lo llamamos. Esta salida de moco puede ser un moco clarito, un moco hialino, o puede ser un moco que ya por mecanismos oxidativos ya puede ser un moco verde. Estos malestares son muy similares a los de un resfriado. ¿Cómo podemos diferenciar qué es sinusitis y qué es un resfriado común? Sí, definitivamente, generalmente estos pacientes que tienen su origen alérgico, en los cambios de clima está los estornudos, está la obstrucción nasal, los dolores de cabeza. En caso de una gripe puede estar acompañada o no por fiebre. En estos casos no, a menos que estas sinusitis sean de origen bacteriano, pues que sí, ya puede haber toma del estado general, ya puede haber fiebre en los pacientes. ¿Hay personas que sean más propensas a sufrir sinusitis? Definitivamente, los pacientes alérgicos, estos están más propensos. Pacientes alérgicos me refiero a que pueden ser alérgicos al cambio de clima, como lo estamos sucediendo ahorita. Pacientes que pueden ser alérgicos al humo del cigarro, alérgicos a olores muy fuertes, al polvo, al pelo de los animales, al pelo, a la caspa, a la pelusa de los animales, pinturas. Entonces estas situaciones hacen de que la mucosa respiratoria, la mucosa nasal se inflame, y entonces al inflamarse volvemos a lo que ¿por qué sucede la sinusitis? Es bloqueo de los orificios de salida de los senos. Entonces al inflamarse la nariz se me bloquea
los orificios de salida. Entonces las personas propensas definitivamente son los alérgicos, también personas inmunocomprometidas, pacientes en los que su sistema inmunológico está bajo, por ejemplo, también los pacientes diabéticos puede ser, que sus defensas no van a funcionar como deberían ante una agresión al cuerpo, ante un alergeno. Y bueno, pacientes que tomen medicamentos también que les bajen el sistema inmune. ¿Existen diferentes clases de sinusitis? Sí, claro. Esto está en dependencia y esta clasificación se hizo en base a la duración. Entonces la sinusitis se ha dividido en aguda y crónica. Rinosinusitis aguda, las que son menores de 2 semanas, y las rinosinusitis crónicas, las que llevan más de 8 semanas. Y en la crónica incluso podemos ver crónicas agudizadas, pacientes que ya saben que padecen de su rinosinusitis, pero llega un momento en que se les exacerba, entonces se les agudiza, son crónicos agudizados. Además del periodo de duración, ¿cómo se puede diferenciar si es sinusitis aguda, si es crónica? ¿Cómo podría ser? ¿Hay un signo, un síntoma que pueda decir esta es aguda o esta sinusitis es crónica? Pues está marcada por la sintomatología, ¿verdad? Los pacientes nos refieren en este momento que están más obstruidos, más el dolor de cabeza, la salida de secreciones ya es diferente. Al principio comienza siendo hialina, así un moco clarito, a volverse un moco verde, más espeso. ¿Cuándo hay que consultar a un especialista? Definitivamente los pacientes con rinosinusitis deben de estar en un seguimiento con el otorrinolaringólogo. Estos pacientes primero tienen que ser diagnosticados, valorarles su enfermedad, a ver si definitivamente están con el padecimiento de rinosinusitis, y de ahí nosotros comenzar a darles tratamiento. Si ya son rinosinusitis crónicas y causadas por alergia, entonces estos deben de ser tratamientos a largo plazo y tratamientos permanentes. Si son crónicas agudizadas, dar el tratamiento oportuno. Si son rinosinusitis bacterianas, entonces esto también comenzar a dar antibióticos. Entonces estos pacientes deben de estar siempre siendo vigilados por el otorrinolaringólogo. Okay. ¿Y qué complicaciones puede dar una sinusitis? Las complicaciones pueden venir desde la formación de pólipos. Los pólipos son formaciones de moco que ya sea en los senos se llegan a formar como unas bolsas de moco, o en la nariz también se forman mocos. En una de las imágenes estábamos viendo una sinusitis etmoidal, que estaba todo el seno etmoidal tomado. Entonces, si todo ese seno etmoidal está tomado, puede llegar a romper el área entre que comunica con el ojo. Esa se llama una lámina papirácea. Esa lámina es muy, muy delgadita. Entonces, el acúmulo de secreciones que puede haber ahí la rompe y puede llegar a haber hasta infecciones en el ojo y pueden hacer celulitis periorbitarias o celulitis orbitarias, ¿verdad? Afectar la vista. Afectar la vista, exactamente. Entonces pueden ser complicaciones hasta muy serias. ¿Cómo se diagnostica la sinusitis? Además de que el paciente llega, dice tengo estos síntomas, dolores de cabeza, me duele esta parte baja de los ojos, ¿qué estudios o pruebas de imágenes son las más apropiadas para diagnosticar la enfermedad? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es una rinoscopía anterior. Eso significa de que evaluamos las fosas nasales, vemos la obstrucción que puede haber de los cornetes. También hacemos un examen que se llama nasofibrolaringoscopía, que introducimos un lente por las fosas nasales. Con esto valoramos la mucosa nasal, valoramos los cornetes, valoramos descargas de mocos que puedan haber por cada uno de estos meatos, y vemos si está cayendo moco, la calidad del moco y la cantidad del moco. También nos complementamos con las tomografías. Las tomografías axiales computarizadas son importantísimas para nosotros,
porque nosotros venimos y valoramos las mucosas nasales, ¿verdad? Pero el resto de senos paranasales es muy difícil valorarlo en el consultorio, y entonces para eso nos tenemos que ayudar con estudios de imagen. ¿Cuáles pueden ser los principales factores de riesgo que pueden empeorar los cuadros de sinusitis? Los cambios de clima los pueden empeorar si el paciente no está tomando su medicamento, si el paciente se está automedicando también, si el paciente no está siguiendo su ritmo de control de esta enfermedad, porque esto debe de seguir un ritmo, y el paciente debe de estar claro de que el medicamento probablemente lo tenga que estar tomando permanente. Es muy importante en la rhinosinusitis los lavados nasales. Yo les he dicho a mis pacientes, y aprovecho, pues, ¿verdad?, esta oportunidad a las personas que nos puedan estar viendo. Lavado nasal es como lavarse los dientes. Hay que lavarse esta nariz, porque nuestra nariz está respirando todo el polvo, todas las cosas que hay en el ambiente. Entonces, con el lavado nasal nosotros limpiamos nuestras fosas nasales, y con esto tan importante y tan sencillo como un lavado nasal podemos llegar a prevenir complicaciones de la rhinosinusitis. Entonces, aunque no sea una persona que esté diagnosticada, lo podemos hacer, el lavado nasal, o sea, puede ser, es recomendado. Puede ser, claro, no con la frecuencia en la que lo hace un paciente ya diagnosticado, ¿verdad? Porque un paciente ya diagnosticado lo tendría que hacer como más seguido, pero sí, claro, nosotros también, porque estamos expuestos a una cantidad de alergenos en el ambiente, ¿verdad? Más ahora que andamos con las mascarillas, estornudamos con la mascarilla puesta a veces, tosemos con la mascarilla. Hay mascarillas, exacto, hay mascarillas también que tiran una pelucita, y entonces eso les causa reacciones a los pacientes. Doctora, y cuando en etapa de bebé, a veces las mamás utilizan unas como pera para sacarle los moquitos, ¿eso es recomendable? Sí. Y también hacerle lavado al bebé para salir. Claro, no va a ser con tanta presión, tan invasivo, exacto, gracias, como con el adulto. Lo que sí se pone son 2 o 4 gotitas en cada fosa nasal, y sí se pueden ocupar las peritas para estarle limpiando la naricita al niño, porque sí está descrito la rinitis del recién nacido, claro. Y los accidentes, doctora, como una lesión que pueda desviar el tabique, podría ser un factor de riesgo para las personas que padecen rhinosinusitis. Claro, porque es como lo hablamos desde el principio, el mecanismo por lo que está causando una sinusitis es bloqueo, un bloqueo de la salida de los senos. Entonces, la desviación del tabique está haciendo efectivamente un bloqueo del drenaje de los senos. Claro. ¿La fibrosis quística? La fibrosis quística, lo que está sucediendo es que los cilios, o sea, los que ayudan, los pelitos que están ayudando a mover el moco, entonces hay una alteración en ellos, pues entonces también no funciona el movimiento del moco correctamente, entonces este moco se está acumulando y está causando la rhinosinusitis. Y como usted nos decía, estar expuesto al humo. A los alergenos, así es. ¿Qué se puede hacer, doctora, para curarla? ¿Se cura o solo podemos tratar los síntomas que nos van dando? Exactamente, tratamos síntomas, pero si hay algún tipo de situaciones en lo que nos la exacerban, por ejemplo, así como bien usted habló, una desviación de tabique que me está causando un bloqueo de estos senos, entonces hay que hacer una cirugía que se llama septumplastía, que es reparar ese septum desviado, se está reparando para que no haya bloqueo. Por ejemplo, también si los cornetes, que son estructuras que tenemos dentro de la nariz y que ayudan a filtrar el aire, a calentarlo para que este airecito llegue filtrado hacia nuestros pulmones. Entonces, si estos cornetes están muy grandes, también hacemos una cirugía de los cornetes para hacerlos más pequeños. Okay. El tratamiento de la rhinosinusitis es un tratamiento un poquito integral, ¿verdad? No solo es aerosol o no solo es tabletas.
Involucra desde antialérgicos, porque ya hablamos de que esto puede tener un fondo alérgico. Involucra los lavados nasales, que platicamos la importancia de ellos, que es remover el alergeno, remuevo lo que me vaya a causar una reacción inflamatoria. Involucra un spray nasal de tipo corticoide, estos son antiinflamatorios, ¿verdad? Porque hablamos que lo que está sucediendo es una inflamación. Entonces el spray me está sirviendo para desinflamar esa mucosa nasal. Estos sprays son muy buenos porque lo que abarcan en la cavidad nasal es muy amplio, hacen como un disparo en sombrilla, y entonces toda la cavidad nasal está impregnada con este medicamento y me va a ayudar a desinflamar. Y entonces también va a involucrar el antialérgico que dijimos tomado, y también puede o no depender de si hay caída de moco hacia atrás, hacia la garganta, y le está ocasionando tos, entonces puede involucrar también antitusivo, ¿verdad? Entonces es un tratamiento bastante integral. Entonces, además del tratamiento, está también las prevenciones y los cuidados que tenga que tener el paciente. ¿Qué tan usual es esta enfermedad? Pues ahora se está volviendo, con esto de la vida moderna, se está volviendo como más frecuente, ¿verdad? Estamos teniendo un aire más contaminado, además de que hay pacientes ahora más inmunodeprimidos. Estos involucran pacientes, por ejemplo, con enfermedades crónicas. La diabetes son enfermedades que disminuyen nuestro sistema inmune. Entonces estas están muy en boga, entonces estos pacientes están más propensos también a este tipo de situaciones y de complicaciones. Un paciente con diabetes puede llegar a tener una rinosinusitis desde bacteriana hasta por hongo. ¿Cuándo es necesario operarlo? Cuando esto, por ejemplo, si me está ocasionando una desviación de tabique, hacemos una septumplastía para ayudar a mejorarle al paciente la obstrucción, el bloqueo. Cuando hay formaciones de pólipos, entonces estos pólipos hay que removerlos. Los pólipos pueden estar tanto en la fosa nasal, obstruyéndome la fosa nasal, o también pueden estar en los senos paranasales. Entonces estos también hay que removerlos porque no me están ayudando a que el moco esté fluyendo normalmente y se me esté acumulando. Cuando hayan complicaciones, por ejemplo, lo que platicamos de complicaciones orbitarias también, entonces también hay que operarlo. En los pacientes con diabetes es muy importante hacerles los debridamientos, hacerles la cirugía, porque si no se me van a complicar. Entonces lo que se entra a hacer es a limpiar estos senos para que no avance más la enfermedad. La importancia, doctora, de que las personas no se automediquen y que acudan a las unidades de salud, ya sea primero a los centros de salud, luego a los hospitales, para tratar el padecimiento. Eso es muy importante, hay que hacer mucho énfasis, no automedicarse. Los pacientes al primer síntoma de gripe, o de obstrucción o de salida de moco, ya comienzan a tomar antibióticos. Y entonces los antibióticos está muy descrito que tienen que ser prescritos, valga la redundancia también de la palabra, por médicos, porque esto puede estarme causando luego resistencia a los antibióticos. Entonces, eso hay que hacerles mucho énfasis a los pacientes. Por favor, al primer síntoma también acudir a las unidades de salud para que sean evaluados por los médicos y en caso en que necesiten ser derivados hacia especialistas, pues sea al menor tiempo posible y así evitemos complicaciones. Importante, en el Hospital Antonio Lenín Fonseca la atención es gratuita, de calidad, cuentan con los equipos especializados para hacer todo este tipo de exámenes que usted ya nos había comentado. Exactamente, contamos con los equipos, podemos hacer las rinoscopías anteriores, tenemos el equipo de nasofibrolaringoscopía y se realizan las cirugías endoscópicas nasocinusiales, que son cirugías mínimamente invasivas para poder operar estos senos. Este tipo de exámenes en el sector privado, doctora, tienen costos elevados. Sin embargo, acá se hacen totalmente gratis. Totalmente gratis, así es. Okay. Es correcto.
Es una enfermedad que no podríamos decir que tiene una causa, no se podría como prevenir, pero sí podríamos hacer cosas para evitar que se complique. Exactamente. Esta enfermedad pues, es multifactorial, puede tener muchísimos factores, ¿verdad? Y nos queda a nosotros prevenirlas desde el punto de vista de ver cuál es lo que nos está causando la obstrucción, todos estos síntomas. Si es por alergia, pues evitar obviamente el alergeno. Si alguien que me está fumando cerca de mí, pues, y esto me causa la obstrucción, pues evitar esas situaciones. En las situaciones como los cambios de clima, pues definitivamente nosotros no podemos incidir mucho, pero sí podemos trabajar en cumplir el medicamento que se nos indique.